la basura. Una vez más, como siempre, hay que dar y hay que machacar hasta que alguna vez podamos cambiar que es el principal problema ambiental de un país en el cual el 90% de sus habitantes vive en ciudades. Hacete cargo de la basura. Generalmente pensamos y asumimos que la basura que generamos en nuestra casa o nuestro trabajo sale de nuestro entorno en el preciso momento en que la sacamos a la calle. En ese instante, creemos que se ha solucionado el problema de los residuos. Y también estamos convencidos de que hasta allí llega nuestra responsabilidad. Lo que pasa después forma parte de un espacio bastante difuso. Y generalmente decimos, no sé, no es un problema mío. Esta manera de sacarnos la basura de encima, junto a nuestras responsabilidades, es la que ha provocado que el país se llene de basurales a cielo abierto, con todos los problemas que eso acarrea. Sabemos que en muchos lugares se promueve la separación de residuos en cada casa, pero luego el camión pasa por la puerta y los vuelve a juntar. También sabemos que del reciclado se habla mucho, pero solo un porcentaje muy pequeño ingresa a un circuito de reutilización. A veces no nos damos cuenta de que estamos provocando sistemáticamente residuos todo el día sin saber muy bien qué cosas consumimos, usamos y tiramos. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos haciendo todo lo necesario para generar menos residuos en nuestra vida cotidiana? ¿Somos responsables de sacar y colocar nuestros residuos en los lugares correctos? Estas y muchas otras preguntas forman parte del tema que abordaremos hoy en nuestro programa. Es necesario que todos nos sintamos parte del problema y de la solución para este gran flagelo que crece día a día. Podría decirse que es un problema de la conciencia, la basura. Yo prefiero decir que la basura es un problema del capitalismo, porque es un problema como tal desde hace aproximadamente 50-60 años, cuando el capitalismo decidió instar a nuestro consumo de manera desenfrenada. Y a partir de allí la basura pasó a ser un problema. Luego es un problema ambiental porque contamina las napas, porque contamina el aire, porque hace proliferar a, por ejemplo, cucarachas, ratas, etcétera, etcétera, y por lo tanto enfermedades asociadas a, y así sucesivamente. Y los estados, el Estado, no le ha logrado dar una respuesta. No alcanza con pedirnos que separemos la basura en nuestra casa. Es evidente que hay que hacerlo, pero también es evidente que no alcanza. La estadística dice que, por ejemplo, en la Argentina se genera por persona aproximadamente entre 1 kilo, 1,5 kilos. Algunos dicen que hasta 2 por persona por día. Pero cuando miramos este dato que están viendo ustedes en la pantalla, verdaderamente produce escozor. 1 tonelada de residuos cada 2 segundos en la Argentina. ¿Sí? ¿Y cómo se componen estos residuos? Porque no hablamos de basura así en general. Hablamos de un montón de cosas que se van juntando y se terminan conformando en aquello que denominamos basura. ¿Cuál es la composición de los residuos en la Argentina? ¿Cómo se integran? Veamos. Hay un porcentaje muy alto de residuos orgánicos. Ahí está el cuadro. Los residuos orgánicos son ni más ni menos que los restos de comida, que, dicho sea de paso, están muy relacionados con el nivel de desarrollo de cada sociedad. Las sociedades más pobres producen más basura devenida de los restos de comida. Eso es, en el caso de la Argentina, el 49% de los residuos. Sigamos viendo el cuadro un segundo. ¿Cuál es el residuo que le sigue en cantidad? El 17% de otros lo vamos a dejar un ratito afuera. Vamos a hablar del 15% que son plásticos. Acá lo tenemos representados. Todos los residuos según la cantidad que suponen en la composición de una bolsa de basura promedio en la Argentina. Acá tenemos casi la mitad de los residuos, restos de comida. ¿Saben ustedes que con los restos de comida, si se los tratara como corresponde, por ejemplo generando biogás, por ejemplo a través de la biometanización o de del compostaje para producir abono, todo esto se reduciría prácticamente, no digo a cero, pero a muchísimo menos que la mitad de lo que hoy significa, y que es lo que más contamina porque produce esos jugos llamados lixiviados, que son los que drenan hacia la napa. Luego están los plásticos, decíamos, 15% de nuestra basura son plásticos.
Está claro que esto se puede reducir enormemente. La mayor parte de esto es packaging. La mayor parte de esto podría ser utilizado con otro material, vidrio por ejemplo, o simplemente comprando a granel y ahorrándonos los envoltorios, los paquetes de plástico, las bolsitas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con este. Este es el papel y el cartón, que corresponde al 14% de lo que producimos en basura. Detalle no menor, porque el papel fundamentalmente puede ser reciclado y reciclable una enorme cantidad de veces. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a exigir como consumidores el papelito blanco, inmaculado, puro. Bueno, si fuéramos más, digamos, generosos como consumidores, quizás, o más tolerantes, podríamos aceptar el papel reciclado y reduciríamos bastante de este 14%. Luego el vidrio, le sigue aquí. Bueno, el vidrio se supone que es de lo más, entre comillas, amigable, porque es reutilizable una buena cantidad de veces y eso explica que no sea un porcentaje tan alto, sea apenas el 3%. Y luego tenemos el metal, que también es altamente reciclable y por eso seguramente integra un porcentaje también bajo de la bolsa de nuestra basura. Pero detengámonos un segundo. El que le sigue en cantidad, en porcentaje de basura en nuestra bolsa diaria a los restos de comida es un rubro que se denomina otros. Y en otros entran un montón de cosas que podrían ser reciclables. Primero, si existe la conciencia particular e individual de cada uno de nosotros, pero luego, si hay un Estado que genera las condiciones para que eso sea reciclable. ¿Qué hay adentro de otros? Tela. Toda la ropa que tiramos. Claramente podría ser reutilizable, ¿no? Remedios vencidos, para los cuales en muchos lugares, no solamente del mundo desarrollado, sino también del mundo en desarrollo y hasta de la Argentina, hay programas particulares para que se los trate como corresponde, es decir, fuera de la basura convencional, porque un remedio vencido contamina más que cualquier otra cosa. Las pilas y baterías famosas, acá están, pilas y baterías, que integran el rubro otros. No hay políticas de reciclaje o de reutilización para las pilas y se sabe, si bien las pilas comunes ya no contaminan tanto como antes, las baterías de litio, etcétera, etcétera, producen un daño bastante irreversible en los ecosistemas. ¿Me permiten? Voy acá a seguir con otros. Pintura. Pintura. Esto se tira a la basura convencional. No, señor, debiera tener un tratamiento particularizado porque el nivel de contaminación que produce es grande, grande. Otros, escombros. Normalmente y de manera, a mi juicio, bastante poco feliz, se utiliza para dos cosas. Se utiliza. Cuando se derrumba algo, se demuele algo, tiene dos destinos. Uno es un relleno sanitario, ocupando un lugar enorme para algo que podría ser claramente reutilizado. Y el segundo destino que tiene, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por esta fruición que tenemos de ocupar terreno al río, es llevar la costa del río cada vez más lejos. Un disparate, porque, entre otras cosas, el Río de la Plata está cada vez más lejos nuestro. Más otros, ahí tienen. Residuos eléctricos y electrónicos, computadoras, licuadoras, planchas, heladeras, televisores, todo ello va en el rubro otros. También merece y debe exigirse para eso un tratamiento particularizado, porque mucho de eso puede recuperarse por aquello que se conoce como minería urbana, aquellos materiales, minerales, oro, cobre, etcétera, que están en esos dispositivos y que podrían ser recuperados y además reducir la cantidad de minería a cielo abierto que se hace para obtenerlos. No, yo sabía, estaba esperando. Venga acá un segundito. Ay, Viene conmigo, por favor, Fede. Sí, cómo no. Ahí va, muy bien. Muchas Hola, gracias, ¿qué tal? ¿Por qué haces esa voz tan...? Bueno, no importa. Yo tenía algo que decirle, Federovsky. Mi abuela me contó... Tu abuela. Mi abuela me contó Esto que... te lo conté yo y te dije que me lo había heredado de mi abuela. No. Pero Mi no abuela Sí. me Tu contó abuela. que cuando era más joven Ajá. chiquitita, tiraban la basura en estos tachos de pintura con Es verdad. papel.
La verdad. pregunta que yo tenía No que era hacerle... necesariamente tacho de pintura, podía ser cualquier cosa, pero era un tacho con papeles. Y pasaba el basurero y uno hacía ¡op! Y lo tiraba ahí adentro. Pero tiraba todo el tacho, o sea, ¿se usaba No, todo no. un tacho por día? No, el tacho lo guardaba, lo tenías en tu casa, tiralo de adentro, envuelto en papel de diario. Cacho. Te dejé muerto. Vamos a explicar lo que está tratando de decirnos Tommy, que es muy importante. La basura, como la conocemos hoy, es un fenómeno moderno, claramente moderno. Todos estos dispositivos o envases o recipientes que tenemos acá nos permiten, como decía Tommy recién, con este tacho con papel de diario, nos permitían, cuando yo era chico, comprar cosas a granel. Por lo tanto, no había una botella cada vez que comprábamos alguna bebida. No, se iba con la dama Juana y se rellenaba. No había sallé de leche por doquier. Venía el lechero, está bien, alguien me podrá decir que la leche ahora pasteurizada es mejor, etcétera, etcétera. Lo cierto es que había menos basura. El sifón era uno y muchas veces recargable. Y es más o- rico el sifón. Es más rico el sifón, ahí estoy de acuerdo. Los maples de huevo, por ejemplo, que uno iba con el maple, se lo llenaban de huevos y volvía con el maple a su casa y no generaba basura. La botella de aceite. Uno iba con la botella de aceite a la aceitera y compraba el aceite suelto. Y no estaba tirando una botella de plástico, de aceite, de girasol por día o cada 2 días, como se hace hoy cuando gente como esta come papas fritas, por ejemplo.